Ya, buenas noches chicos. ¿Se me escucha bien? ¿Se está viendo que estoy compartiendo la pantalla completa? Ya, gracias. Gracias, Marco. Ya. Bueno, el día de hoy vamos a ver duodeno, páncreas y vaso. Soy Gerardo Ortega. Vamos entonces a empezar. Bien, entonces, lo primero, el duodeno va a ser la parte inicial del intestino delgado, ¿no? Entonces, el intestino delgado, vamos a ver que es un segmento del tubo digestivo el cual mide en promedio 7 metros. A ver, esperen, quiero poner el puntero. Y ahora sí. Ya. El intestino delgado mide aproximadamente 7 metros y es el lugar donde se van a absorber sobre todo los nutrientes, ¿no?, que nosotros ingerimos en nuestro día a día. Vamos a ver que es una estructura casi cilíndrica, ¿no?, que se extiende desde el píloro, ¿no?, que es la parte final del estómago, y va a llegar hasta la unión iliocecal, donde se va a continuar con el intestino grueso. Bien, en el intestino delgado vamos a poder distinguir dos partes principales. Una que es relativamente fija, que corresponde al duodeno, y otra que es móvil, que va a corresponder a las asas yeyunales y a las asas ileales. Entonces vamos a lo que nos compete el día de hoy, que es el duodeno. Acuérdense, el duodeno viene de una palabra en latín que es duodenalis, que hace referencia a 12 dedos, y esto hace alusión a la longitud que posee este, que es de aproximadamente 25 centímetros. Vamos a ver que en esta parte del tubo digestivo va a ser donde va a llegar las secreciones del hígado y el páncreas, ¿no?, donde se va a facilitar la digestión. Y el duodeno se va a extender al ser la primera porción del intestino delgado. Va a empezar en lo que es el píloro, que continúa al estómago, y va a llegar hasta la flexura duodeno-yeyunal, donde se continúa con las asas yeyunales. Bien. Vamos a ver que se va a ubicar en el epigastrio, en este cuadrante de acá, la primera porción, y la tercera y la cuarta porción se van a ubicar en la región umbilical, la segunda en justamente la transición. Bien, vamos a ver que el duodeno va a tener la forma de un anillo incompleto, que debe estar abierto en su porción superior e izquierda. Bien, y vamos a ver que su trayecto se va a dar alrededor de la cabeza del páncreas, como podemos ver acá. Por eso se le dice que la cabeza del páncreas tiene como el marco duodenal, como si fuera un cuadro, y el duodeno es su marco. Eh, Vamos a ver que el duodeno tiene varios medios de fijación, por eso se le dice que es la parte más fija, y va a estar inmovilizado por sus conexiones con los vasos, con el hígado, con el páncreas y el peritoneo. Bien, ahora en el duodeno vamos a poder encontrar 4 porciones que las vamos a estudiar una a una a continuación, ¿no? Acá tenemos una primera, esta que ven acá de rojito, la segunda de morado, la tercera más horizontal, y la cuarta esta de verde. Entonces vamos con la porción superior o la primera porción, que es esta que tenemos acá. Bien, esta mide aproximadamente 5 centímetros y es la única porción que está peritonizada. El resto del duodeno va a ser retroperitoneal. Bien, esta porción la vamos a encontrar a la altura del flanco derecho, es decir, de la parte más derecha de la primera vértebra lumbar. Eh, Vamos a ver que su dirección es como oblicua y hacia arriba,
atrás y a la derecha, ¿bien? Y va desde el píloro, continuando el estómago, hasta el cuello de la vesícula biliar. No va a ser una relación que tiene en su porción final. Y vamos a ver que en esta primera porción vamos a poder distinguir dos segmentos. Un segmento, bueno, estos segmentos, vamos a ver que el límite entre ambos lo va a marcar la arteria gastroduodenal, ¿no? Que es que van a ser de cuando la arteria hepática común se divide, ¿no? En arteria hepática propia, que se va al hígado, y la gastroduodenal. Entonces, esta arteria nos marca una referencia anatómica que hacia medial justamente tenemos la porción medial de la primera porción del duodeno, que es una porción ensanchada. Esta porción ensanchada se va a llamar bulbo duodenal o ampolla duodenal. Bien. Eh, Mientras que vamos a tener una porción más distal, más lateral, que va a ser ya una porción más fija, ¿no? Esta porción ensanchada, el bulbo duodenal, es todavía un poco móvil. Ya. Ahora, las relaciones de la primera porción o porción superior que tenemos acá, ¿no? Esta que dice AB, esa es la porción superior. Vamos a ver que hacia superior y hacia anterior está en relación con el lóbulo cuadrado del hígado y también con el cuello de la vesícula biliar. Y vamos a ver que en esta porción se va a insertar el ligamento hepatoduodenal. Como se acordarán, este ligamento es parte del aumento menor que conecta toda la curvatura menor y parte, pues, de la primera porción del duodeno con el hígado, ¿no? Hacia posterior, pues tenemos el cruce con la arteria gastroduodenal, como les había comentado. Hacia lateral, al cruce de esta arteria gastrodenal, tenemos elementos de la raíz hepática que están justamente contenidos en el ligamento hepatoduodenal, que ¿quiénes son? Pues son la arteria hepática, el conducto colédoco y la vena porta. Eh, Luego, medialmente, pues se continúa con el elemento menor, perdón. Hacia superior, bueno, es el aumento menor, y hacia inferior vamos a ver que está descansando sobre el cuello del páncreas. Bien, entonces estas son las relaciones de la primera porción del duodeno. Y acá podemos ver una imagen cadavérica, ¿no? Donde tenemos acá la cabeza del páncreas y lo que es el duodeno haciéndole su marquito. Ahora, la segunda porción es la porción descendente. Bien, esta mide aproximadamente entre 7 a 10 centímetros, siendo la porción más larga del duodeno, y va a ir desde la flexura superior del duodeno, que a, lo va a formar junto con la primera porción, donde va a tener un ángulo entre 60 a 80 grados, hasta la flexura inferior del duodeno, que lo forma con la tercera porción. Y vamos a ver que esta porción descendente discurre en un principio de manera vertical hacia abajo y luego se va a ir curvando junto con la cabeza del páncreas. Se va a proyectar desde aproximadamente L1, ¿no? La curvatura superior, la flexura superior es de L1 hasta L3 o L4. Bien, esta porción es muy importante. ¿Por qué? Porque va a recibir a los conductos excretores, ¿no? Del hígado y del páncreas. Y va a formar lo que conocemos como papila duodenal mayor en su pared póstero-medial. Bien, esta papila eh, va a contener a lo que es un esfínter, ¿no? Que está justo en todo el espesor de la capa muscular de, de la segunda porción del duodeno. También vamos a tener una papila menor, ¿no? Ligeramente, unos 2 centímetros aproximadamente superior, que es donde desemboca el conducto pancreático accesorio. Toda esta segunda porción ya es retroperitoneal
y va a estar adosada a la pared posterior por la fascia retroduodeno-pancreática. Bien. Ahora vamos a ver, acá está la flexura duodenal superior, las estoy marcando con una flecha. Ahora vamos a ver las relaciones de la segunda porción del duodeno. Hacia anterior vamos a tener al colon transverso. Miren, este de acá es el colon transverso, que ya lo van a ver en la siguiente clase seguro. Y vamos a tener también a su meso, que se va a estar insertando en esta segunda porción. Bien, su meso, al insertarse en la segunda porción del duodeno, va a dividir a esta en una parte supramesocólica y en una parte inframesocólica. O sea, una parte que está por arriba del colon transverso con su meso y una parte que está por abajo del colon transverso y su meso. Bien, en la parte supramesocólica vamos a ver que está en relación con la cara visceral del hígado, con el lóbulo derecho, ¿no? Y con la vesícula biliar. En la parte inframesocólica, a lo que es el colon transverso y su meso, están las asas intestinales. Posteriormente, a la segunda porción del duodeno, nos vamos a encontrar con el pedículo renal derecho. Como podemos ver acá, el riñón derecho, el pedículo renal es todo el componente vasculo nervioso que está llegando a este, ¿no? Y también tenemos a la arteria testicular derecha. Bien, hacia lateral, o sea, para acá, tenemos a lo que es al, al colon transverso y al hígado, ¿no? Y también en una porción ligera, en la parte más inferior, tenemos al colon ascendente. Hacia medial, pues la segunda porción del duodeno está pegada a la cabeza del páncreas. Tiene una íntima relación con la cabeza del páncreas. Bueno, acá tenemos un datito, ¿no? Que normalmente, como ustedes habrán podido a lo mejor leer, o si todavía no, pues se los cuento. El conducto pancreático con el conducto colédoco, pues se fusionan, ¿no? Y estos desembocan de manera conjunta en la segunda porción del duodeno. Sin embargo, están descritas algunas variaciones anatómicas donde el conducto colédoco desemboca por su cuenta y el conducto pancreático desemboca por su cuenta, u otras veces donde el conducto pancreático desemboca en el conducto colédoco y luego este recién desemboca en la segunda porción del duodeno. Esto es como un dato de color que a lo mejor si alguna persona tiene un cálculo y tiene este tipo de desembocadura, pues no va a sufrir una pancreatitis, ¿no? Pero bueno, es el menor porcentaje de casos. Normalmente se te obstruye esto y cuando quieres botar tu contenido pancreático no puedes, se activan las enzimas y te haces daño al páncreas, ¿no? Y por eso te tienen que operar, por eso es una condición de urgencia, ¿no? Cuando tienes cálculos que están obstruyendo estos conductos biliares. Y ahora vamos con la tercera porción, que es esta que tenemos más abajo. Esta es la porción horizontal del duodeno. Esta mide entre 6 a 8 centímetros. Y vamos a ver qué forma con la porción descendente, como les había comentado, la flexura inferior del duodeno, que es esta que estoy señalando con la flecha. Vamos a ver que esta porción horizontal se dirige de derecha a izquierda, bien, a la altura de L3 o L4. Va a pasar por delante de los vasos prevertebrales, que son la vena cava inferior y la aorta abdominal, ya a esta altura, y por detrás de los vasos mesentéricos. Bien, vamos a ver que esta porción es cóncava hacia atrás y muy importante que está contenido en la pinza aortomesentérica. Sus relaciones. Hacia superior tenemos a la cabeza y proceso unciforme del páncreas. Hacia anterior tenemos a las asas del intestino delgado y hacia posterior a los vasos prevertebrales, como les comentaba. Hacia inferior también tenemos las asas intestinales. Muy importante acá que ustedes se acuerden de la pinza aortomesentérica, que se forma entre pinza o compás aortomesentérico, se le dice. ¿Por qué? Porque esta parte
la parte de la arteria aorta es como una porción bien fija, ¿no? Como la parte que ustedes apoyan en el papel del compás, la parte puntiaguda. En cambio, la mesentérica es una parte un poco más móvil. Bien, entonces vamos a ver que puede haber alguna relevancia clínica, como por ejemplo, acá tenemos un casito que puse: María, mujer de 28 años, acude al servicio de urgencias con episodios recurrentes de dolor abdominal después de comer. Bien, ella describe el dolor como una sensación de presión en la parte superior del abdomen que se intensifica aproximadamente una hora después de las comidas y se alivia cuando se acuesta o se inclina hacia adelante. Además, el dolor experimenta náuseas ocasionales y ha perdido peso involuntariamente. Bueno, acá lo importante es cómo María, luego de comer, presenta dolor, y este dolor disminuye cuando ella se inclina hacia adelante. ¿Esto por qué puede pasar? Acá tenemos a la pinza ortomesentérica, la cual tiene un ángulo determinado. Bien, por distintos motivos. Puede ser por algún estado de caquexia, a lo mejor si bajas mucho de peso, o tienes alguna enfermedad, una neoplasia maligna que te hace bajar mucho, o tienes tuberculosis, o tienes una operación de la columna, cuando te operan para la escoliosis. eh, Hay veces en las que se puede reducir este ángulo y puedes comprimir las siguientes estructuras: la tercera porción del duodeno, la vena renal izquierda y el proceso unciforme del páncreas. Entonces, acá vamos a tener lo que se conoce como síndrome aortomesentérico. Bien, y nos puede producir esta clínica que hemos visto acá, justamente por la compresión que se produce a nivel del duodeno, no va a permitir una adecuada digestión y vamos a tener estas molestias, ¿no? Por la compresión que haría en el proceso unciforme del páncreas, podría crear una ligera pancreatitis. Y acá, pues, a la vena renal eh, va a evitar que haya un correcto drenaje de la sangre del riñón izquierdo. Ahora vamos con la última porción, que es la porción ascendente. Es esta de acá, donde está la letra E. Esta mide aproximadamente 5 centímetros y vamos a ver que se dirige hacia arriba, hacia la izquierda y hacia atrás, hasta llegar aproximadamente al borde inferior del cuerpo del páncreas. Bien, y cuando llega, se va a tirar, se curva hacia anterior y va a formar la flexura duodenal, bien, la cual va a estar sostenida por este músculo que se llama músculo de Treitz o músculo suspensorio del duodeno. Bien, que vamos a ver que lo une al pilar derecho del diafragma. Bien, este músculo está compuesto por fibras musculoesqueléticas del pilar derecho del diafragma y también por músculo liso. Bien, la relevancia clínica es que cuando este se contrae, pues el ángulo que se forma en esta curvatura aumenta y facilita la digestión. Vamos a ver las relaciones de esta cuarta porción. Vamos a ver que hacia anterior va a estar el colon transverso. Hacia posterior tenemos a la raíz renal izquierda y a los vasos testiculares izquierdos, ¿no? En este caso, no son los derechos, ya estamos por el lado izquierdo. Hacia medial tenemos al proceso unciforme del páncreas. Tenemos también a la raíz del mesenterio. Hacia lateral tenemos al riñón izquierdo. Y ese superior, el cuerpo del páncreas, ¿no? Y muy importante acordarnos del músculo suspensorio del duodeno. Bueno, algo muy importante que debemos acordarnos acá, a nivel de la flexura duodeno-yeyunal y donde se inserta el músculo suspensorio del duodeno, es que este punto va a marcar como un límite a partir de donde nosotros denominamos a una hemorragia que se da a nivel del tubo digestivo como alta o baja. Antes de esta flexura duodeno-yeyunal, al sangrado que se produzca en el tubo digestivo la vamos a llamar como hemorragia digestiva alta, la cual va a tener eh, ciertas características, ciertas causas
y sobre todo un tipo de intervención, ¿no? Por ejemplo, una hemorragia digestiva alta normalmente se va a evidenciar como melena en las deposiciones, mientras que una hemorragia digestiva baja, que es aquella que se produce después de esta flexura, eh, va a venir normalmente con hematoquesia, ¿no? Que por ejemplo acá ustedes pueden ver como las heces y acá sangre rojo viva, ¿no? Esa es hematoquesia. Esta de acá es melena. Bien. Entonces, es importante que se acuerden de este reparo anatómico cuando hablen de hemorragias en algún momento. Y ahora vamos a hablar un poco de la configuración interna del duodeno. Bien, acá vamos a ver que la superficie interna del duodeno, vamos a ver que por encima de la terminación de los conductos pancreáticos y biliar, va a ser ligeramente, va a ser más lisa, no va a tener tantos pliegues, a diferencia de por debajo de esta desembocadura. Además, a nivel histológico, ustedes van a acordarse que poseemos una mucosa, una submucosa y una muscular. La capa mucosa, pues, es de tipo intestinal, ¿no? Tenemos las vellosidades intestinales con los pliegues circulares, tenemos las glándulas intestinales o el Ibercium, ¿no? Luego vamos a ver a nivel de la submucosa, que es tejido conectivo laxo, poseemos acá las glándulas submucosas de Brunner, sobre todo antes de la desembocadura del conducto hepático y pancreático. Acá hay un mayor porcentaje de glándulas de Brunner, ya que necesitamos más moco, ¿no? Para recibir a todo el ácido que viene del estómago. Luego ya las glándulas de Brunner disminuyen notablemente debido a que ya tenemos a las secreciones biliares que van a ser las encargadas de aumentar este pH. Finalmente, la capa muscular, que bueno, se acordarán que es el cile, ¿no? Una circular interna y longitudinal externa. Y vamos a encontrar que en esta capa se va a encontrar lo que es el esfínter muscular de la ampolla hepatopancreática o el esfínter de Oddi. Bueno, para hablar ahora un poco de lo que es vascularización del duodeno, acuérdense, esto va a estar, la vascularización del duodeno va a estar compartida también con la cabeza y el cuello del páncreas. Entonces, en este momento que veamos quiénes irrigan al duodeno, también vamos a estar viendo quiénes irrigan a la cabeza y al cuello del páncreas. Vamos a ver que no hay una raíz arterial duodenal aislada, sino que las arterias del duodeno van a provenir de las ramas del tronco celíaco y de la arteria mesentérica superior. Bien, estos dos sistemas se van a anastomosar por unos arcos pancreato-duodenales, de tal manera que van a irrigar al duodeno y al páncreas. Bien, como podemos ver acá, del tronco celíaco van a ser la arteria hepática común que nos va a dar a la arteria gastroduodenal. Tenemos acá el tronco celíaco, la arteria hepática, arteria gastroduodenal. La arteria gastroduodenal nos va a dar a la arteria pancreatoduodenal superior anterior, bien, y tenemos a la pancreatoduodenal superior posterior, que tenemos por acá. Esta es la superior anterior y esta es la superior posterior, bien. Y estas se van a estomosar con ramas que van a nacer de la arteria mesentérica superior. Tenemos acá la mesentérica superior, nos da un tronco común, y el tronco común nos va a dar a una pancreatoduodenal inferior anterior, que se anastomosa con la pancreatoduodenal superior anterior, y tenemos también del tronco común a la arteria pancreatoduodenal inferior posterior, que se anastomosa con la arteria pancreatoduodenal superior posterior. Bien, entonces acá tenemos los dos arcos. Bien, si ustedes esto lo llevan acá, o sea, acá entre estos dos arcos va a estar el páncreas, ¿ya? Pero, entonces, si nosotros, por ejemplo, en esta vista posterior, estaríamos viendo esta de acá, este arco. Y en esta vista anterior, estamos viendo este arco. Bien, de estos arcos van a nacer ramas que van a irrigar todo el duodeno y la cabeza y cuello del páncreas. Bueno, no todo. La parte de la primera porción del duodeno, vamos a ver que está irrigada por la arteria supraduodenal.
como pueden ver acá, la ampolla duodenal, que continúa al píloro, como se acordarán. Tenemos que de la arteria gastroduodenal nace la arteria supraduodenal, que irriga acá. Y de la arteria mesentérica superior, vamos a ver que nace una primera arteria yeyunal, y de esta arteria yeyunal van a ser arteria de la flexura duodenal, que va a irrigar a esa parte que se acuerdan que les comenté, donde eh, en la parte final del duodeno se forma la curvatura donde se inserta el músculo de Treitz. Bueno, ahí irriga teóricamente la arteria de la flexura duodenal. Ya. Ahora, con respecto a las venas, vamos a ver que estas en general son satélites de las arterias, ¿bien? Sin embargo, vamos a ver algunas particularidades, como que, por ejemplo, la vena pancreatoduodenal superior posterior que tenemos acá, ¿bien? Esta va a drenar de frente en el tronco porta, ¿bien? Mientras que la pancreatoduodenal inferior anterior, que tenemos acá, junto con... Vamos a ver que esta se aleja un poco de su arteria y va a drenar junto con la vena gastromental derecha que tenemos acá, van a drenar en la vena mesentérica superior. Bien, mientras que la vena pancreatoduodenal inferior posterior, ah, esa va a drenar sobre la vena mesentérica superior también. En lo que respecta a la inervación, vamos a ver que el nervio vago izquierdo de la porción superior va a inervar lo que es la porción superior del duodeno. Bien, y también tenemos al ganglio celíaco y al plexo mesentérico superior para las porciones descendente y horizontal. Finalmente, el nervio vago derecho junto con el ganglio celíaco izquierdo para la porción ascendente. Bien, y eso sería lo que corresponde al duodeno. Si alguno tiene alguna duda me puede comentar, o si no, continuamos. En relación al páncreas, acuérdense que esta es una glándula mixta que tiene funciones exócrinas y endócrinas, ¿bien? Su función exócrina vamos a ver que es crucial para la digestión. Vamos a ver que libera enzimas como la tripsina, la lipasa, la milasa, la quimiotripsina. Bien, estas ayudan a descomponer a los carbohidratos, a las proteínas y a las grasas, como seguro han podido ver en bioquímica. En relación a su función endocrina, vamos a ver que el páncreas lo que hace es regular el metabolismo de la glucosa, sobre todo, ¿no? Vamos a encontrar células alfa, beta, ¿no? Los islotes de Langerhans, donde encontramos toda esta función endocrina, ¿no? La célula beta es aquella la que produce insulina y disminuye la glucemia, mientras que las células alfa son las que producen el glucagón y aumentan la glucemia. Ahora, el páncreas ya es un órgano retroperitoneal a excepción de su cola, ¿bien? Esta es peritonizada. Vamos a ver que el páncreas si lo proyectamos a nivel vertebral, va a estar ubicado entre L1 y L2, ¿bien? Por detrás del estómago y rodeado por el duodeno. Acuérdense del marco duodenal que está en íntima relación con la cabeza del páncreas. Bien, vamos a ver que este es un órgano impar y se encuentra aproximadamente en la línea media del cuerpo, como pueden ver acá, pero no es simétrico, sino que un tercio del páncreas está hacia la derecha y los otros 2 tercios están hacia la izquierda. Bien, el páncreas vamos a ver que mide un promedio entre 15 y 20 centímetros y va a pesar entre 75 y 125 gramos. Bien, su color puede variar entre blanco grisáceo a rosado. Los medios de fijación, vamos a ver que este va a estar firmemente fijado por su posición dentro de la cavidad abdominal mediante tres estructuras principalmente, ¿no?
tenemos al duodeno y a los conductos excretores que tiene el páncreas, ¿no? El conducto principal y el conducto accesorio, ¿no? Que fijan al duodeno. Luego tenemos peritoneo, el peritoneo parietal posterior, que lo va a adherir a la pared abdominal, y los vasos sanguíneos que lo irrigan, ¿no? Las arterias y las venas. Van también a contribuir a que este esté más fijo. Ahora vamos a ver las partes del páncreas. Bien, primero, la cabeza. La cabeza, esta va a estar situada dentro del marco duodenal. Vamos a ver que tiene estrecha relación sobre todo con la segunda porción del duodeno. Y vamos a ver que tiene un detalle que es importante, que es como el proceso uncinado, ¿no? Que es como una gorrita que tiene la cabeza, ¿no? Y por acá pasa la arteria y la vena mesentérica superior, como les había comentado, que es parte de la pinza ortomesentérica, ¿no? Acá está la cabeza y su gorrita, que se encuentra en esta pinza ortomesentérica. Acá también, esto viene a ser lo que es ya el proceso uncinado, ¿no? Esa es la tercera porción del duodeno. Ahora tenemos al cuello. Bien, esta es la porción más estrecha teóricamente. El cuello, vamos a ver que tiene un grosor de aproximadamente 2 centímetros de ancho y conecta la cabeza con el cuerpo. Vamos a ver que presenta dos prominencias importantes. Uno es el tubérculo pancreático anterior, que es este de acá, y otro es el tubérculo pancreático posterior. Bien. Y bueno, eso con respecto al cuello. Luego el cuerpo, vamos a ver que es la parte más extensa, más larga, mide aproximadamente entre 8 a 10 centímetros y va a estar en íntima relación con los vasos esplénicos, ¿no? Primero va a estar recorriendo por encima lo que es la arteria esplénica y por debajo de esta está la vena. Finalmente la cola está localizada ya en el extremo izquierdo. Vamos a ver que es la única porción del páncreas que no es retroperitoneal y por esto va a tener como cierta movilidad. Y vamos a ver que se encuentra alojada en el epiplón pancreático esplénico junto con los vasos esplénicos. Y ahora los conductos excretores. Como les había venido comentando, el páncreas tiene dos conductos excretores principales. Uno es el pancreático principal o conducto de Wirsung, que se extiende desde la cola del páncreas y va a venir hasta la cabeza. Este va a desembocar en la segunda porción del duodeno, uniéndose al conducto colédoco, como podemos ver acá, en la papila duodenal mayor. Bien. Luego tenemos el conducto pancreático accesorio o de Santorini, el cual actúa como una vía alternativa para la liberación de las enzimas pancreáticas, ¿no? Acá podemos ver el accesorio de Santorini. Bien, en caso de alguna obstrucción, este puede actuar de manera accesoria para poder liberar el contenido pancreático. Acá tenemos otra imagen. Ahí tenemos el conducto de Wirsung principal y accesorio o de Santorini. Ya. Ahora, la irrigación del páncreas, vamos a ver que sobre todo está dada por las arterias hepática y la esplénica. Bien, sobre todo los ramos pancreáticos de la arteria esplénica que van a estar irrigando lo que es el cuerpo y la cola. Bien, mientras que el cuello y la cabeza ya es lo que les expliqué hace un ratito en conjunto con el duodeno. Bien, acá algo importante que deben acordarse es, detrás del cuerpo del páncreas está la formación
de lo que es la vena porta, ¿no? Ustedes lo pueden relacionar con un perrito. Miren acá la cola, bueno, acá no tiene mucha cola, pero sería como la vena esplénica, que al juntarse con las patas de atrás, que sería la vena mesentérica inferior, forman el tronco espleno-mesaráico, que viene a ser el cuerpo, que al juntarse con la vena mesentérica superior, forman ya la vena porta. Y bueno, en cuanto a la inervación, vamos a ver que el páncreas va a recibir las fibras parasimpáticas del nervio vago, que estimulan la secreción del contenido enzimático. Y a nivel simpático va a venir la información de los nervios esplácnicos, ¿no? De T5 hasta T9, que estos sobre todo van a inhibir la función del páncreas. Eh, y a nivel sensitivo, pues a nivel sensitivo vamos a ver que las fibras van a transmitir lo que es el dolor. Y acá tenemos qué es lo que se siente cuando tienes daño en el páncreas, pues van a sentir como un dolor en forma de cinturón, como si se hubieran puesto una correa a esta altura, entre L1 y L2. Ese es el dolor típico de una pancreatitis. Ya, ahora vamos con el vaso. El vaso vamos a encontrarlo en el cuadrante superior izquierdo o en el hipocondrio izquierdo, ¿no? En la cavidad abdominal, entre el estómago y el diafragma. Acá está el vaso, entre el estómago y el diafragma. Bien, vamos a ver que, a ver, como dato, a nivel de la vía fetal, este órgano puede actuar como un órgano hematopoyético, ¿no? Donde produce las células sanguíneas. Sin embargo, una vez que nacemos, pues esta función desaparece y le pasa la posta a la médula ósea. Bien, entonces ante alguna enfermedad que, ah, que haga que deje de funcionar de manera normal la médula ósea, pues el vaso puede reactivarse y puede volver a cumplir con sus funciones hematopoyéticas. Bien, eso es como un dato de color. Sin embargo, este es un órgano que puede ser sacado y no tener un compromiso, este, no afecta a la vida, ¿no? Podemos vivir sin vaso. Ahora, vamos a ver que, bueno, vamos a ver que para que ustedes se puedan acordar sus medidas, tenemos la regla de los números impares. Bien, o sea, en pulgadas mide 1 por 3 por 5 pulgadas, que viene a ser 2.5 por 7.5 por 12.5 centímetros. Y pesa 7 onzas, que viene a ser 220 gramos. Entonces ustedes se acuerdan 1, 3, 5 y 7. Vamos a ver que está ubicado, si lo proyectamos a nivel de las costillas, entre la novena y la onceava costilla. Bien, acuérdense de eso. El vaso tiene la forma como de un grano de café, por eso les puse esta imagen, donde vamos a ver que tiene una superficie convexa lateral, está acá, y una superficie cóncava medial. Bien, su color es como un rojo oscuro o marrón, y es un órgano friable. Bien, o sea que se puede, ante un impacto, como deshacer, lesionar. Bien, ahora vamos a ver que está fijado mediante varios pliegues de peritoneo. Vamos a tener al epiplón gastroesplénico, como podemos ver acá. Luego tenemos también al epiplón pancreatoesplénico, que lo podemos ver acá, el páncreas, que une el epiplón u aumento que une el vaso con el páncreas, y este es el epiplón u aumento que une el estómago con el vaso, ¿no? Esos son aumentos, unen dos órganos. Eh, y tienen contenido vascular también. En el caso del epiplón gastroesplénico, vamos a ver que contiene a los vasos gastroepiploicos izquierdos y los gástricos cortos. Bien.
Otros ligamentos que podemos mencionar acá, otros medios de fijación del vaso, tenemos este de acá que se le llama ligamento eh, freno cólico. Y bueno, también tenemos al freno esplénico que va a unir al vaso con con el diafragma. Ya, ahora vamos a hablar de la configuración externa del vaso. Bien, el vaso tiene a grandes rasgos dos caras, dos bordes y dos polos o extremos. Bien, vamos a ver que la cara diafragmática va a ser más convexa y va a estar en contacto con el diafragma. Bien, con el receso también costodiafragmático izquierdo y parcialmente con el pulmón izquierdo, como podemos ver acá. La cara visceral, acá lo importante va a ser ver las impresiones. Tenemos una impresión gástrica, que es esta de acá, que va a estar en relación importante con la parte posterior del estómago. Tenemos una impresión cólica, que es la parte más inferior, que contacta con el ángulo esplénico del colon. Y tenemos la impresión renal, que va a ser esta de acá, más posterior, que contacta con el riñón izquierdo y la glándula suprarrenal izquierda. Bien, acá tenemos al vaso, ¿no? El estómago, haciéndole la impresión gástrica. Más posterior tenemos al riñón con la glándula suprarrenal izquierda, haciéndole la otra impresión. Y pues acá no está retirado el colon, pero viene acá, ¿no? Como un tubo curvo, ¿no? Que llega hasta acá, la parte de su ángulo, y ahí le hace la impresión, y de ahí baja, ¿no? Con el colon descendente. Ya, la irrigación va a estar dada sobre todo por la arteria esplénica. La arteria esplénica, eh, como podemos apreciar, es una arteria muy sinuosa, ¿no? Tiene como un trayecto serpenteante, que se cree que es así porque le ayuda a adaptarse a la movilidad del vaso, ¿no? Permitiendo que se estire y se contraiga sin romperse. Eh, Su origen es en el tronco celíaco, ¿bien? Y acá nos importan sobre todo las ramas polares que llegan al vaso. Bien, tenemos una polar superior y una polar inferior. Eh, y bueno, en relación a las venas, va a ser igual, van a ser satélites de la arteria esplénica también, y pues las polares llegan al vaso. Acá está lo que les había comentado también, la formación de la vena porta, que es importante que tengan en cuenta la relación con el páncreas. Y finalmente, la inervación, vamos a ver que el vaso recibe las fibras simpáticas y parasimpáticas, ¿bien? Las parasimpáticas van a ser del nervio vago y las simpáticas, pues vamos a tener fibras que provienen de los segmentos medulares T6 a T9, ¿no? Que viajan por los nervios esplánicos mayores y llegan al plexo celíaco. Y del plexo celíaco pues siguen siempre el recorrido de las arterias y llegan al órgano. Y bueno, eso sería todo por hoy. Muchas gracias, chicos.